partícula en 2 puntos a lo largo de su trayectoria y también conoce el intervalo de tiempo durante el que se mueve de un punto a otro, pregunta, ¿puede determinar la velocidad instantánea de la partícula? Su velocidad promedio, explique. ¿Qué piensan? Conocen los vectores de posición de la partícula en 2 puntos a lo largo de la trayectoria y también conocen el intervalo de tiempo. ¿Se puede obtener la velocidad instantánea? ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es una expresión para saber la velocidad en cualquier instante de tiempo o en cualquier tiempo. Si tienen solo los puntos, 2 puntos a lo largo de la trayectoria, solo podrán saber la velocidad en 2 puntos a lo largo de la trayectoria. Si solo conocen la posición de la partícula en 2 puntos, no solo pueden conocer la velocidad en 2 puntos y no conocerían la velocidad instantánea. ¿Ya? ¿Podrá saberse su velocidad promedio? Sí, la velocidad promedio sí podemos saber porque tenemos 2 puntos. Explique. Acá está la respuesta. No, usted no puede determinar la velocidad instantánea. Si usted puede determinar la velocidad, sí, usted puede determinar la velocidad promedio. Los puntos podrían ser bien separados y aquí solo se puede determinar la velocidad promedio a partir de la velocidad promedio igual delta X entre delta T. ¿Se ha entendido? La velocidad instantánea es velocidad en todo instante de tiempo. Y acá solo conocemos 2 posiciones de 2 puntos, nada más. Y las demás, en los demás casos no sabemos cuál es su posición. Es la limitación que tenemos. ¿Han entendido? Buenas noches, ¿han entendido? Alguien que responda, por favor. Preguntas. Intervengan, por favor. ¿Cómo sé si se han entendido o no? Señoritas, señores. Todo entendido, profesor. Ya. Pregunta número 2. Un proyectil es lanzado a cierto ángulo de la horizontal con una rapidez inicial de su v y resistencia del aire despreciable. El proyectil es un cuerpo en caída libre. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es su aceleración en la dirección vertical?
¿Cuál es la aceleración en la dirección vertical? ¿Cuál es su aceleración en la dirección horizontal? ¿Sí? Ahí nos dicen que el proyectil es lanzado a cierto ángulo, con una rapidez inicial y una resistencia del aire despreciable. La pregunta es, ¿el proyectil es un cuerpo en caída libre? La respuesta es sí, es un cuerpo en caída libre. Está afecto a la aceleración de la gravedad, solo que tiene una velocidad inicial. ¿Cuál es su aceleración en la dirección vertical? Es g, ¿ya? ¿Y cuál es su aceleración en la dirección horizontal? No tiene aceleración en la dirección horizontal, es cero, ¿ya? Ahí les he puesto la respuesta. El proyectil está en caída libre. Su componente vertical de la aceleración es la aceleración de la gravedad, g, dirigida hacia abajo. Su componente horizontal de la aceleración es cero. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Han entendido? Todo correcto, profesor. Ya. Pregunta número 3. Un proyectil se lanza sobre la Tierra con cierta velocidad inicial y se mueve sin resistencia del aire. Otro proyectil se lanza con la misma velocidad inicial en la Luna, donde la aceleración debida a la gravedad es un sexto. Primera pregunta. ¿Cuál es el alcance del proyectil en la Luna en relación con el proyectil en la Tierra? ¿Cuál es la aceleración del proyectil en la Luna en relación con la del proyectil en la Tierra? ¿Cuánto será? ¿Cuál es el alcance del proyectil en la Luna en relación con el proyectil en la Tierra? ¿Cuál sería la respuesta? A, un sexto. B, es el mismo. C, 16 veces. D, 6 veces. E, 36 veces. ¿Cuál opción sería la correcta? Respuestas. ¿Qué piensan al respecto? ¿Puede ser la D, profesor? 6 veces.
O sea que el alcance del proyectil es 6 veces. Vamos a ver. Miren. El proyectil sobre la Luna está en un vuelo, en vuelo. ¿Cuánto es la relación de la Tierra en respecto de la Luna? Sabiendo que lo que les dice en la primera parte es que la aceleración debida a la gravedad es un sexto. ¿Ya? Entonces vamos a acordarnos de la expresión para el alcance. ¿Se ven las diapositivas? Sí, profesor. Ya. Acá está la altura máxima y acá está el alcance. Miren, esta es la expresión para el alcance. El alcance es directamente proporcional a la velocidad inicial al cuadrado, al seno de 2 teta entre g. ¿Ya? Entonces, g en la Luna es un sexto de lo que hay en la Tierra. O sea, es el mismo valor que de la Tierra, pero dividido entre 6. ¿Ya? Eso va a ser de que dividamos entre g entre 6. Como está el 6 está en el denominador del denominador, es lo mismo que si estuviese en el numerador. Y el alcance se sextuplicaría. ¿Correcto? Vamos a mirar. Seis veces más largo es el intervalo de tiempo, con el mismo rango de velocidad inicial y con la misma aceleración horizontal constante que en la Tierra. Luego, su alcance es 6 veces mayor. Opción D, la que dijo su compañero. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Cómo se compara la altitud máxima del proyectil en la Luna con la del proyectil en la Tierra? Entonces recurrimos a lo mismo. La altura máxima. Y acá la tenemos. Miren. La altura máxima, G, igualmente se va a hacer ahora en la Luna G entre 6. Entonces, la altura se va a hacer 6 veces más grande. ¿Se dan cuenta? Porque el 6 divide en el denominador y dividir en el denominador equivale a multiplicar en el numerador. Entonces, la altura va a ser 6 veces más grande y igual que 6 veces más grande es el alcance. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Ya.
Vamos a ponerle transferencia. Ya. Entonces aquí les he puesto su altitud máxima es 6 veces más grande. Opción D, otra vez. Ahí dice, astronautas del Apolo hicieron esta experiencia con pelotas de golf. O sea, que se pusieron a jugar golf y comprobaron esto que decimos, que suponemos, ¿no? Cierto, a partir de los datos. Ya, esto ya se ha experimentado, porque ya hay gentes que van a la luna. ¿Sí? Pregunta número 4. Un camión ligero entra en una curva que tiene un radio de 150 metros. Un camión ligero entra en una curva que tiene un radio de 150 metros con una rapidez máxima de 32 metros por segundo. Pregunta, para tener la misma aceleración, ¿a qué rapidez máxima puede ir alrededor de una curva que tiene un radio de 75 metros? Antes el radio era de 150 metros, ahora el radio va a ser de 75 metros. ¿Ya? Es la variación. ¿Han entendido el problema? Inicialmente el radio de la curva es 150 metros, con una rapidez máxima de 32 metros por segundo. Ahora dice, para tener la misma aceleración, ¿a qué radio máximo puede ir alrededor de una curva que tiene ahora un radio de 76 metros? 75 metros. ¿A qué rapidez máxima puede ir alrededor de una circunferencia que tiene un radio de 75 metros? ¿A qué rapidez máxima? ¿Le doy, profesor? 23 metros por segundo. Ya estás leyendo, ¿no? La respuesta. Ahí dice, si tenemos un radio que sea la mitad, porque antes el radio era 150 metros, ahora el radio que proponen es 75. ¿Ya? Entonces, si tenemos el radio, que es la mitad de lo que era antes, la velocidad, ¿cuántas veces será? ¿No? Tengan en cuenta que la velocidad, ¿sí? En relación con el movimiento, acuérdense que la aceleración es v cuadrado sobre r, la aceleración centrípeta. Si la aceleración centrípeta es e cuadrado entre r, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Ya? Teniendo la misma aceleración. Entonces, ustedes van a despejar b es igual a la raíz cuadrada de a por r.
de A entre R, perdón. Raíz cuadrada de A entre R, siendo la aceleración la misma. Es entonces la velocidad es inversamente proporcional al radio. Antes el radio era 150. Ahora el radio va a ser 75. ¿Ya? ¿Qué ocurrirá entonces? Ahora el radio lo reemplazamos por 75. Entonces ahí se dan cuenta de que la velocidad es raíz cuadrada, ¿sí?, de A entre R. La A es lo mismo, perdón, sí, de A por R, raíz cuadrada de A por R. Entonces A sigue siendo la misma. El radio es el que disminuye, ¿no? Antes era 150, ahora es 75. ¿Ya? Entonces va a ser como si nosotros multiplicásemos 1 por 1 sobre raíz de 2. Claro, porque abajo está 75 y 75 es el 150 entre 2. Así lo podemos poner. 150 entre 2, se elimina el 150 y nos queda entre raíz cuadrada de 2. 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es la respuesta que nos sugiere esto? ¿Cómo responderíamos? ¿Cuál es la rapidez máxima? ...23 metros por segundo. ¿Pero de dónde sale eso? ¿Ah? ¿De dónde sale eso? Antes era 150, ahora es 75 metros el radio. La mitad. Por eso de la mitad, entonces la velocidad de la partícula es más pequeña, por un factor de 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Ya? ¿Cuánto tendríamos de valor para la rapidez? La rapidez máxima era 32. ¿Cómo haríamos? La rapidez máxima es 32.
la velocidad que es igual. Ahorita lo hemos hecho. B cuadrado el radio es el antiguo radio entre 2. ¿Cómo haríamos, señores? La aceleración es la misma. AB cuadrado sobre R. B es raíz cuadrada de B por R. Raíz cuadrada de A por R. Si reemplazamos, podemos reemplazar el radio que multiplica por R entre 2. ¿Ya? Entonces va a salir esa relación de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Es el factor que multiplica. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Describa la trayectoria del objeto en una gráfica. Va a ser la opción D, ¿no? ¿Qué dice la opción D? $23 metros por segundo. Acuérdense que disminuye la velocidad por un factor 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Les parece ahí que resulta 32?
¿Se ha entendido, señores? La velocidad promedio o velocidad simplemente será la raíz cuadrada de A por R. Raíz cuadrada de A por R. Y el radio está disminuyendo a la mitad. De 150 a 75. Es como si el radio ahora es R medios. Se eliminan los R's. ¿En qué nos queda? 23 metros por segundo. ¿Se ha entendido? ¿Han entendido, señores? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Ya. Pregunta. Ahora es problema. 5. Las coordenadas de un objeto que se mueve en el plano XY varía con el tiempo, de acuerdo a X igual menos 5 metros seno de U por T y Y igual 4 metros menos 5 metros coseno de omega T, donde omega está dada, es una constante y T está en segundos. Parte A del problema. Determine las componentes de velocidad y aceleración del objeto en T igual 0. Ya, eso sería lo primero. Hagamos eso nomás. Ya, hallemos las correspondientes a la velocidad y a las componentes de la aceleración del objeto. ¿Cómo haríamos? X, vean, ahí dato del problema dice menos 5 metros seno de omega t. X es menos 5 omega, menos 5, sí, seno de omega t. La X representa la velocidad y es, ¿cuánto es la velocidad? Es la derivada de X con respecto de t. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué más, señores? ¿Qué nos pide?
describe la trayectoria del objeto en un gráfico XY. Entonces acá está la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Supongamos que esa sea 5 omega cuadrado seno de omega t. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que ahora vamos a hallar la velocidad o aceleración, módulo de velocidad, que es igual a la derivada de B con respecto de D por I. I es el momento de inercia del cuerpo. ¿Qué tendríamos que hacer? La aceleración, ¿cuánto es? ¿Ya? Esa es la aceleración, es la derivada de la velocidad en el tiempo. Y eso según el problema ¿cuánto sería? La aceleración en X es la derivada de B en X con respecto del tiempo. ¿Esto cuánto sería? Es la misma expresión que para la velocidad, solo que antes tenía una expresión de seno de omega X, omega T. Y ahora, ¿qué función trigonométrica tiene? Como está en el denominador del denominador, es lo mismo que seno en el numerador. ¿Ya? La respuesta de esto, derivando, nada más, podemos derivar. La derivada del coseno es menos seno, entonces menos por mes da más y la respuesta va a salir 5 seno omega, 5 seno cos, 5 seno omega t menos 5 seno de omega t. Esa sería la respuesta. Ahí está, ¿no? ¿Ya? La aceleración en X, perdón, en Y es la derivada con respecto del tiempo de la antigua expresión de la velocidad en X, porque la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración. Es lo que se me están preguntando. Entonces, ¿qué vamos a derivar en el tiempo? La respuesta anterior, 5 omega seno de omega t. Eso va a dar una derivada de 5 omega cuadrado coseno de omega t. Antes había 5 omega, pero al derivar va a salir otro omega, entonces 5 omega cuadrado. Ya multiplicada a 2 coseno de omega.
Esa sería la parte suelta, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿Ha entendido, señores, señoritas? Ahí la aceleración es la derivada con respecto del tiempo de omega. Y omega, o perdón, la velocidad es 5 omega seno de omega t. Eso lo derivan con respecto del tiempo. La derivada del seno, el coseno. ¿Ya? Coseno de omega t. Pero, ¿qué más tendríamos? Ese sería el ángulo. La derivada del seno es el coseno. Y nos da lo que tenemos abajo. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Han entendido, señores, señoritas? En el t igual a 0, ¿qué pasaría? Coseno de omega t es en todos los tiempos. Entonces, en t igual 0 va a ser coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces, la expresión es 5 omega cuadrado, que es lo que les ponen acá. 5 omega cuadrado en la dirección J, no I, en la dirección I. ¿Ya? Menos 5 I omega cuadrado. ¿Ya? Parte B. Escriba expresiones para el vector de posición, el vector velocidad y el vector aceleración del objeto en cualquier tiempo t mayor que 0. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? En la parte A, ¿se ha entendido? ¿Han identificado qué nos pide? Determina las componentes de velocidad y las componentes de aceleración del objeto en t igual 0. Las componentes de velocidad y aceleración en t igual 0. Entonces nosotros tenemos de que la x es menos 5 seno de omega t. Y entonces la componente en x de la velocidad es
velocidad en x, la derivada de x con respecto de t. ¿Qué derivamos? Menos 5 seno de omega t. Eso, la derivada, la constante sale fuera y la derivada del seno es el coseno, omega t, por la derivada del argumento, que es omega t, sería por omega. Entonces, menos 5 omega coseno de omega t. Esa es la velocidad. ¿Ya? Luego, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta expresión la derivamos otra vez. Coseno es menos seno. Con el menos de adelante se hace positiva. ¿Ya? Sería coseno multiplicando a seno y el coseno de omega t, ¿sí?, que es la velocidad, lo derivamos con respecto del tiempo. Esa es menos seno. Con el menos hace más y nos quedaría seno omega cuadrado por 5 seno de omega t. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Similarmente podemos hacer para la velocidad. La velocidad es la derivada con respecto del tiempo de la posición. Pero la posición nosotros nos dio el problema acá, es x es igual a menos 5 seno de omega t y y 4 menos 5 coseno de omega t. Hay una expresión para x y una expresión para y. Y acá lo introducimos, ¿no? Y derivamos. La derivada de una constante sale 0 y la derivada de 5 coseno de omega t es 5 por omega seno de omega t. ¿Ya? Entonces la aceleración era 5 omega cuadrado, ¿sí? O la aceleración en y es la derivada con respecto del tiempo de 5 omega seno de omega t. Eso será 5 omega cuadrado coseno de omega t. La derivada del seno, el coseno, por omega, y el omega se convierte en omega cuadrado. Y esto lo hallamos para el tiempo igual a 0. En el tiempo igual a 0 vamos a tener para la velocidad seno de 0. ¿Sí? 0. Para el tiempo igual a 0. ¿Qué más nos quedaría? La velocidad en x, coseno de 0, 1. Entonces, menos 5 es la velocidad en x. Y la velocidad en y, 0. ¿Ya? Esa sería la expresión para la velocidad. La velocidad en x depende de coseno de omega t y la velocidad en y depende de seno de omega t. Por eso la diferencia. Acá está, ¿no? Menos 5 omega coseno de 0, y coseno de 0 es 1. Y dice más 5 omega seno de 0, pero el seno de 0 es 0. Entonces esa parte desaparece. Y solo queda menos 5 omega nada más, por i, más 0j, metros por segundo. ¿Se ha entendido? ¿Han entendido, señores? Que derivamos la expresión que ya teníamos. Y ahora volvemos a derivar
Lo primero, para obtener la aceleración. ¿Ya? Menos 5 omega, la velocidad en x es menos 5 omega coseno de omega t, la derivada del coseno menos seno. Entonces el menos se va a hacer positivo, menos 5 omega cuadrado seno de omega t. Y ahí es lo que tienen ustedes acá abajo. Más en y sería la derivada del seno del coseno. Entonces 5 omega cuadrado coseno de omega t. Y lo reemplazan en que el tiempo sea igual a 0. ¿Ya? ¿Qué les quedará? La aceleración menos 5 omega cuadrado seno de 0. Eso es 0, ¿no? Más 5 omega cuadrado coseno de 0. El coseno de 0 es 1 y nos queda 5 omega cuadrado en J. Ya está. B, parte B. Escriba expresiones para el vector de posición, el vector velocidad y el vector aceleración del objeto en cualquier tiempo. Entonces nosotros ya tenemos R, la posición, es XY más YJ. Y X teníamos una expresión, ¿no? Que nos dio el problema. 4, acá está, ¿no? X es menos 5 seno de omega t y Y es 4 menos 5 coseno de omega t. ¿Ya? Entonces, no más hay que escribirlo, ¿no? X por Y y por J. X, la expresión que nos han dado, y Y por el vector unitario J. Eso es. Ahora, la velocidad es la derivada de esto. Lo derivamos nada más. ¿Ya? Y nos va a resultar esto, menos 5 metros omega por paréntesis menos coseno de omega t más seno de omega t. Por I por J. Y la aceleración es la derivada de la velocidad otra vez. Entonces, la derivada del coseno menos seno, que es lo que han puesto abajo, y de seno el coseno, omega t. Y afuera sale omega cuadrado. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Están despiertas, señoritas? ¿Aló? Sí, docente, continúe. Ya. Parte C. Describa la trayectoria del objeto en una gráfica XY. Para eso tengo que saber yo, para saber trayectoria, ¿sí? Voy a tener una expresión de Y en función de X. ¿Sí? Es lo que voy a tener. Entonces, ¿qué curva daría de Y en función de X? Ahí tienen R. ¿Mm? ¿Qué harían? Podemos elevar R al cuadrado. ¿Sí? Tenemos que tener una expresión de Y en función de X. Acá tenemos X y Y. R es X, Y más Y, J. Y están en función del tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en una de ellas, despejar el tiempo para reemplazarlo después. Son ecuaciones paramétricas. ¿Ya?
¿qué les va a salir? Una circunferencia, ¿ya? El radio es 5 y la circunferencia tiene su centro en 0, x0 y y4. ¿Ya? Eso sale al representar esto. ¿Se entiende o no se entiende? Acá tienen expresiones para x y para y. En la parte B ahí tienen expresiones para x y para y, pero en función del tiempo. Ahora tienen que tener una función de y con argumento de x. Para eso tenemos que despejar el tiempo y reemplazarlo en la otra expresión. Eso es lo que hay que hacer. Lo hacen así y se van a dar cuenta de que se trata de una circunferencia, ¿ya? De radio 5 y centrada en x igual 0 y y igual 4. Si quieren, también pueden elevar r cuadrado, será la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahí tienen seno cuadrado, coseno cuadrado y de cualquier número, el seno cuadrado más el coseno cuadrado es 1. Y ahí también se puede trabajar y pueden llegar a la expresión del círculo. Es posible también. Lo otro es a veces mejor, ¿no? Reemplazar el tiempo y llegar a esa expresión del círculo. Es la misma, porque acuérdense que el círculo es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, pero en el caso sea el radio en el centro. Acá no es el radio en el centro, sino es en x igual 0 y igual 4. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Han entendido, señores? Problema número 6. Y si la aceleración no es constante, es una pregunta. Una partícula parte del origen con velocidad 5i metros por segundo en t igual a 0 y se mueve en el plano XY con una aceleración variable conocida por a igual 6 raíces de t y metros por segundo al cuadrado, donde t está en segundos. A determine el vector velocidad de la partícula como función del tiempo. Determina el vector velocidad de la partícula en función del tiempo. Entonces yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nosotros podemos despejar derivada de la velocidad, sería igual a aceleración por derivada de tiempo. Integramos ambos miembros de esta ecuación, del valor inicial al final. Entonces la integral de la diferencial de velocidad, integral de la aceleración por derivada del tiempo. Eso nos va a dar a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ya? La velocidad inicial es 5, ¿no? Acá dice velocidad inicial 5i en t igual 0. Entonces ya la sabemos, es dato del problema. Sería velocidad final b menos velocidad inicial, menos 5i metros por segundo. Y eso es igual a la integral de 0 a t de la aceleración, pero la aceleración tenía como expresión 6 raíces de t, 6 raíz cuadrada de t, ¿ya? 6 por t a la 1 medio diferencial de t. Eso hay que integrar. La integral de t a la 1 medio es t a la 3 medios entre 3 medios, ahí lo tienen.
n más 1, ¿ya? Eso se hace nomás, se busca la integral que le corresponde a t a 1 medio, que es t a la 3 medios entre 3 medios, ¿ya? De 0 a t. Reemplazan los límites cuando es t, t a la 3 medios, y cuando es 0, se elimina. Y ahí nos sale 4t a la 3 medios. Es la respuesta. Esa sería la velocidad. Y le tienen que sumar por su... Sí, le tienen que sumar 5, ¿no? 5i. Y el otro sería en j. Ahí está. Entonces la velocidad es 5i más 4t a la 3 medios j. Esa sería la velocidad. Esa sería ya la respuesta. B. Determine la posición de la partícula como función del tiempo. La posición de la partícula. Entonces, ¿se acuerdan que la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo? Derivada de R. Entonces ahí despejamos la posición diferencial de R igual a B por diferencial de T. Integramos ambos miembros de la ecuación desde el inicio hasta el final. Y voy a tener que R final menos R inicial sería R menos 0. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que la posición en T igual 0 es 0. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos R menos 0. Y eso es igual a la integral de 5i más 4t a la 3 medios j. 5i, la integral sería 5 por t, más 4t a la 3 medios. La integral de 3 a la 3 medios es t a la 5 medios, entre 5 medios. J, de 0 a t. Cuando es 0, como el t está multiplicando, se elimina. Solo es lo que vale cuando t se reemplaza nada más. 5ti más 1,6 t a la 5 medios j. Esa sería ya la respuesta, ya reemplazando los límites. Sí, señores, ¿dudas? ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Aló? Señoritas, ¿han entendido? Sí, profe. No. ¿Aló? ¿Sí? Este es un problema de proyectiles clásico. Miren, dice, un bombero a una distancia D de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde una manguera a un ángulo θ sobre la horizontal, como se muestra en la figura. Si la rapidez inicial del chorro es V sub I, ¿en qué altura H el agua golpea el edificio? Entonces acá miren, el bombero dispara el agua, está a una distancia D del edificio y dice en qué altura del edificio golpea el chorro de agua. Está con un ángulo alfa y una velocidad V sub I dirigida. ¿Ya? Entonces este problema es muy sencillo. Nosotros tenemos de que si nos está preguntando a qué altura,
¿En qué altura H golpea? Nos está pidiendo la coordenada Y, ahí, sabiendo que la coordenada X es D. ¿Se dan cuenta? Entonces, X es igual a la velocidad inicial por Y. La velocidad inicial en X, en Y. Esa velocidad inicial es B sub I coseno de teta. ¿Ya? Por el tiempo. ¿Ya? Esa sería la posición inicial. B sub 0 T. Ese es constante, ¿no? B sub 0 X por T. Luego, el tiempo requerido, de ahí lo podemos despejar, sería el tiempo X entre B sub I coseno de teta. Pero la coordenada X, nosotros quedamos que el problema nos decía que era D, ¿ya? De partida, la coordenada en X era D. Lo reemplazamos. Ahí, en lugar de X ponemos D y va a ser T igual D entre B sub I coseno de teta. En esta misma altura, nosotros tenemos la coordenada Y. La coordenada Y de lo que hemos hecho en la clase es la velocidad inicial por T más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? La aceleración que ahora es menos G. Entonces tendríamos la velocidad inicial en X es velocidad inicial seno de teta, ¿ya? Por D entre velocidad inicial coseno de teta. Esa sería la velocidad en X. Y la aceleración en X, ¿sí? Va a resultar esa G. G entre 2. Entonces va a salir G entre 2 por T al cuadrado. Y ahí tenemos el valor de T. Lo elevamos al cuadrado. D entre B sub I coseno de teta elevado al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, la expresión para Y está acá dada. Es velocidad inicial en X por T. T ya lo teníamos. Hemos despejado de la expresión para X. Solo reemplazamos T en la primera parte y en la segunda T cuadrado. Ya está. Esa es la expresión para Y. Eso es H. La coordenada Y. Si toman en cuenta de que seno entre coseno es tangente, se reduce a eso, D tangente de teta. Y la velocidad inicial se elimina. Menos G medios D cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, coseno de teta, al cuadrado de teta sub I. Esa es la expresión que tiene. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿La han entendido? Y para acabar, un jugador de fútbol patea una piedra horizontalmente de un montículo de 40 metros de alto. O sea, está a 40 metros de alto en un estanque. Si el jugador escucha el sonido del chapoteo 3 segundos después, pregunta, ¿cuál fue la rapidez inicial dada a la piedra? Suponga que la rapidez del sonido en el aire es 343 metros por segundo. Entonces, acá en el problema hay dos partes. Primero, que el jugador patea la piedra. Después la piedra llega al agua. Y cuando está en el agua,
golpea el agua, suena. Y ahí es un tiempo de viaje de la piedra y es un tiempo en el que el sonido que produjo la piedra con el agua viaja de vuelta y el jugador lo escucha el sonido. ¿Sí? Hay dos partes. ¿Se dan cuenta? La piedra tiene una aceleración de G, hay un proyectil, y lo otro es el sonido que viaja a una velocidad constante de 343 metros por segundo. ¿Se ha entendido? Es lo que vamos a resolver. Entonces, la Y final, ¿sí?, será la velocidad inicial más velocidad inicial por tiempo en Y más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ecuación de la cinemática, porque la aceleración de la gravedad es constante, ¿no? Entonces, ese Y final es 40 metros abajo, porque dice que patea desde una altura de 40 metros. Entonces, es donde llega es 40 metros abajo, menos 40, es el Y final. El Y inicial, 0. La velocidad inicial, 0. Y la aceleración es menos G, o menos 9.8. Entonces, un medio por menos 9.8 por T al cuadrado. Ahí la única variable es T. T nos resulta 2,86 segundos. Entonces, el tiempo es 2,86 segundos. Y nosotros, ¿cuánto tiempo hemos escuchado después? 3 segundos, ahí está el problema. Hemos escuchado 3 segundos después. 3 menos 2,86 que tarda en llegar la piedra, le queda 0.14 segundos. ¿Ya? Que es el tiempo para que escuche el que ha pateado. ¿Ya? Eso multiplicado por la velocidad de 343 metros por segundo, esos tiempos de 0,14, que ha viajado a una velocidad de 343 metros por segundo, da una distancia de 49 metros. Entonces, están a 49 metros. ¿Se dan cuenta? Eso sería, ¿no? Entonces, ese 49 metros es el resultado de x al cuadrado más 40 al cuadrado, ¿sí? Como vector, ¿no? Ya el cuadrado, la suma de sus componentes al cuadrado. De lo que x debe valer, ¿cuánto? Raíz de 40. Ahí tienen la expresión, 49 igual x cuadrado más 40 al cuadrado. De ahí tienen que despejar x. De ahí x sale 28,3. Y ese x, ¿se acuerdan que era velocidad inicial en x más velocidad inicial, media aceleración en x por t al cuadrado, pero la aceleración en x es 0, entonces solo queda velocidad inicial por t. ¿Ya? Y esa velocidad inicial en x sería 28.3 entre 2,86, que es el tiempo. Eso nos da una velocidad inicial en x de 9.91 metros por segundo. Esa sería, señores, la respuesta. Velocidad inicial en x, 9.91. ¿Cuál fue la rapidez inicial dada a la piedra?
Esa es, 9.91 metros por segundo. ¿Se ha entendido? ¿Han entendido? Sí, profesor. Ya. Nos faltan dos problemitas todavía. El 9. El 9 es de un péndulo prácticamente, ¿ya? Y dice, una bola se balancea en un círculo vertical en el extremo de una cuerda de 1.5 metros de largo. Cuando la bola está a 36,9 grados después del punto más bajo, en su viaje hacia arriba, su aceleración total es menos 22,5 i más 20,2 j metros por segundo al cuadrado. En ese instante, A, bosqueje un diagrama vertical que muestre las componentes de su aceleración. Entonces, eso es muy fácil. Miren, la bola está a 36,9 grados, ¿sí? Con la vertical. La ponemos ahí unida a una cuerda y el ángulo entre la cuerda y la vertical es 36,9 grados. Luego, ¿qué más nos dice? Que la aceleración es menos 22,5 i más 20,2 j, menos 22,5 en x y 20,2 en y. Ahí está la vertical hacia arriba, 20,2, la horizontal hacia la izquierda, 22,5. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque es la gravedad la que la hace mover. ¿Se dan cuenta? La bola pesa y se va a mover hacia la izquierda. Ese ya es el diagrama, ya es la solución a lo que nos dicen en la parte A. B, determine la magnitud de su aceleración radial. Entonces, acá nos piden la aceleración a lo largo de la cuerda. Como es un movimiento circular, entonces nos están pidiendo la aceleración centrípeta, ¿ya? Y esa aceleración centrípeta, miren, ¿a qué va a ser igual? La aceleración centrípeta. La aceleración total es esa, ¿no? Menos 22,5 i más 20,2 j. Fíjense, la aceleración en i, ¿sí? En x, es dirigida hacia la izquierda. ¿Ya? Es dirigida hacia la izquierda. Y nosotros necesitamos una expresión, ¿sí? Que nos diga, pues, la aceleración en la dirección j. ¿Y qué ángulo forma la componente horizontal con la dirección vertical? 90 grados. ¿Ya? Forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces va a ser 22,5 por coseno de 90 en la aceleración centrípeta. Y luego la componente en J, pero la componente en J está con un ángulo de 36,9 con la vertical. Entonces ahí va a ser coseno de 36,9 por 20,2, que es la componente en J.
Y eso es lo que se ha puesto. Combinan esas dos cosas y nos da una aceleración centrípeta de 29,7 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta a la parte B. Y la parte C determina la rapidez y velocidad de la bola. Rapidez y velocidad. ¿Ya? Rapidez y velocidad de la bola. La aceleración centrípeta es B cuadrado sobre R. Entonces despejamos B y es la raíz cuadrada de aceleración centrípeta por R. Como ya tenemos la aceleración centrípeta, 29,7, reemplazamos raíz cuadrada de 29,7 por la distancia. Y la distancia, el problema dice que es 1,5 metros, una cuerda de 1,5 metros de largo. La reemplazamos. Entonces nos da una aceleración, una velocidad, perdón, de 6,67 metros. ¿Ya? Por segundo. Esa va a ser la velocidad. ¿Ya? La velocidad promedio es 6,67 metros por segundo a un ángulo de 36,9 arriba de la horizontal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Y un problemita para cerrar de movimiento relativo. Un río tiene una rapidez estable de 0,5 metros por segundo. O sea que el río tiene una rapidez de 0,5 metros por segundo. Un estudiante de química nada corriente arriba, una distancia de 1 kilómetro y de regreso al punto de partida. O sea que va a 1 kilómetro más arriba y regresa. Si el estudiante puede nadar con una rapidez de 1,2 metros por segundo en aguas tranquilas, pregunta, ¿cuánto demora el viaje? Dice, compare esta respuesta con el intervalo de tiempo requerido para el viaje si el agua estuviese tranquila. Es una segunda parte, ¿no? La comparación. Pero lo primero vamos a hacer, mire, el tiempo de ida será espacio entre velocidad. El tiempo siempre es espacio entre velocidad. El espacio de ida y de vuelta es 1000 metros, por 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, cuando va el estudiante, sube, la velocidad es disminuida por la velocidad del agua, que es 0,5. Eso nos dice el problema. La velocidad del agua es 0,5 metros por segundo. Entonces, cuando sube, su velocidad del estudiante es 1,2 menos la del río, que es 0,5. 1000 metros entre 1,2 menos 0,5 da 1,43 por 10 al cubo segundos. El tiempo de vuelta, aquí el río le favorece, porque sería 1000 metros entre la velocidad del estudiante, 1,2, más la velocidad del río, 0,5. Eso da 588 segundos. Más rápido, pues, la vuelta. Suman los dos tiempos, el de ida y el de vuelta, y da 2 por 10 al cubo segundos. 2000 segundos. Y si sacan el tiempo que sería en aguas tranquilas, o sea, sin velocidad del río, sería 2000 entre 1,2, que es únicamente la velocidad del estudiante. Ahí saldría 1,67 por 10 al cubo. Entonces, con el río sería 2000 segundos y sin el río 1,670 segundos. Esto representa
de que es un 12% más grande en aguas tranquilas. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Dónde se demora más? ¿Con el río o sin el río? Con el río, ¿no? Ahí se demora 2000 segundos. En el otro, si el agua no tuviese velocidad, sería 1670 segundos. ¿Se dan cuenta? ¿Han entendido? ¿Han entendido, señores? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. ¿Han entendido? ¿Todo está claro? Ya hemos terminado. Señores, ¿está el delegado? Señoritas, ¿está el delegado? ¿Se encuentra el delegado? ¿No hay? ¿Se ha ido a trabajar? Aló. Ya hemos acabado, señores. Respondan, por favor. Profesor, el delegado dice que no se pudo conectar. ¿Cómo es eso? ¿No tenía alambre para conectarse? No, dice que estaba ocupado y estaba trabajando. Ya viste, señorita, está trabajando, dice. Muy trabajadores. Y señoritas, Sí, sí, sí. yo quiero que hagan la prueba de entrada. No hay problema, la hacen y me la envían nomás al correo. ¿Quién de ustedes se puede encargar de eso? Yo, profesor, ¿me lo podría enviar? No sé, ¿le podría Ya, ayudar? señorita Jessie. Sí, yo ahorita se las voy a enviar al grupo. Entonces, que todos hagan la prueba y le envíen a usted, señorita. ¿Ya? Mm, ya. Envíenle la prueba resuelta a la señorita Jessica. Y ella me la envía en una carpeta que diga prueba de entrada a mí. La prueba es libre, es la prueba de entrada que debí tomarla hace 2 semanas, pues. Y lo que van a hacer es, el tema es principalmente leyes de Newton, por eso no hay problema, no incluye estos temas que hemos hecho ya. Y cada prueba, el nombre del archivo va a ser apellidos y nombres del estudiante, ¿ya? Cada archivo de esa prueba lo van a titular sus apellidos y sus nombres de cada estudiante. O sea, cada estudiante hace la prueba y le pone de título apellidos y nombres. ¿Ya? La señorita Jessica lo junta en una carpeta que dice de título prueba de entrada y me lo envía en un archivo RAR. ¿Ya, señorita? Lo comprime usted a una carpeta RAR y me lo envía en un solo correo. ¿Se entendió, señorita? Sí, profesor. Ya. Nada más, eso es. Ahora miren, yo les voy a enviar la prueba. Ahorita.
Ya les he enviado la prueba. Ya la tienen. Profesor, ¿hasta qué hora tienen plazo para enviar la prueba? Miren, son 5 preguntas nada más. Yo creo que la pueden hacer en media hora y se la envían. Ya, ya. Media hora son 30 minutos, 5 preguntas a 6 minutos por pregunta, más que suficiente, señorita. Es de múltiple elección. Así es que es fácil. Máximo media hora. ¿Entendido, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Ya para despedirnos. ¿Alguna pregunta? Ya nos vamos.